Bueno, en el intento anterior se mostraban las preguntas correctas, con las respuestas correctas. ¿Por qué tiene un impacto psicosocial? Porque le causa temor a Patty. ¿Y por qué esos dos no? Porque no tiene injerencia en que no pueda pagar la renta, aunque sí por por la inseguridad comunitaria, ya que no cuenta con una fuente de ingresos, no puede satisfacer sus necesidades. Y aquí, con respecto a Genaro, dice que no puede cobrar su seguro social porque está tan enfermo que le es una limitante, por lo que yo entiendo. Pasando a la pregunta 2, dice violencia no visible, ¿sí? ¿Por qué los empujones no son violencia no visible? Porque es algo visible, es algo físico. Los insultos y las amenazas se consideran no visibles, o sea, invisibles, intangentes, o intangibles, mejor dicho. Tangible y no tangible. Y aquí ay, me equivoqué. Retrocedo. En la pregunta 3, con respecto a la madre que tiene que actuar, se lo considera violencia interpersonal. Yo lo dije antes, violencia interpersonal significa violencia intrafamiliar en México porque esto me refiero a esta capacitación, la lleva a cabo o la imparte, o sea, me imagino una fundación que se asenta en México, o sea, mexicana, por lo que me soplaron. Entonces, esa es la razón del por qué el cambio de concepto aquí en Chile sin violencia interpersonal se le considera violencia intrafamiliar y en ese primer caso yo tenía respondido como falso porque lo asocié a la relación interpersonal, entonces después lo llevé a lo jurídico y sí, efectivamente es interpersonal. Bueno, avanzando a la pregunta 4. ¿Qué significa que un delito como el robo no atenta solamente contra las pertenencias de la víctima? Bueno, y esto es jurídico, ¿sí? Eh, Estas son las repercusiones después de un robo, o sea, post-robo, digo, post-robo. Y los robos se pueden considerar con violencia, sin violencia, pues, y así. Y sí, dependiendo del tipo de robo, puede producir daños físicos, emocionales y económicos. Claro, económicos evidente, ¿por qué? Porque te quitan un bien, te cortan el bien. Y las emociones, o sea, emocionales, claro, porque te amedrentan y todas esas áreas. Y aquí en qué significa que yo domino, digo, de nuevo, ¿qué significa que hay un efecto dominó cuando una persona es víctima de la delincuencia como en los robos? En la pregunta 5, la respuesta vendría siendo los efectos del robo también repercutirán en otras personas de manera indirecta. Se afecta a toda la comunidad, a todo el entorno, porque a eso se refiere. La pregunta 6. Un ejemplo de revictimización. ¿Sí? Aquí el golpeador es el maltratador el que ejerce violencia intrafamiliar respecto a lo jurídico. Sí tiende a menos acá en Chile, tiende a culpabilizar a la víctima y, y por consecuencia, o sea, por efecto, tiene que la víctima se considera a sí misma como culpable, ya que ella va a considerar que, o consideró que fue negligente y provocó tal celamiento
o acciones en su pareja. ¿Sí? Avanzando en la pregunta 7. La inseguridad ciudadana se puede presentar en la calle, en el transporte público y hasta en los parques, pero no se puede presentar en la casa. Falso, porque en la pregunta 6 se evidencia un caso ejemplificador de revictimización. Entonces sí se da, y puede que en otros ejemplos también se dé, en el hogar. En este caso denomina casa como hogar. ¿Sí? Así que sí, es falso. Pregunta 8. Un ejemplo de exclusión que genera inseguridad ciudadana. ¿Por qué no son los otros dos casos? Porque el de Alejandra, ya que es de discriminación directa. No, corrijo, indirecta. Indirecta, sí. Porque aquí el del caso de Ana es una discriminación laboral. Y aquí una violación de sus derechos. O no fue simplemente considerado. En la pregunta 9. Bueno, es evidente porque herir de forma hiriente, o sea, con palabras, y amenazar a una persona, independientemente de los epítetos que contenga dicha amenaza, le produce un estado de, además de indefensión, de, de temor, de inseguridad a la persona que se le ejerció, o a la persona a la cual se le improperió, por ejemplo. Y así. Entonces son considerados daños psicológicos. Aquí, al menos en Chile, la legislación dice otra cosa. Dice que eh, por medio de informe y a través de un tribunal, su señoría, sea un juez de la República, va a considerar si existe o no existe daño psicológico. O si existió. En la pregunta 10 dice: Mario se quedó dormido en el autobús, y todo lo que condice, ¿verdad? Sí. Él no se bajó antes, o no se bajó donde, entre comillas, podría o podía bajarse. Se bajó después, más allá, porque él tiene esa percepción de ese barrio o esas calles son malas, hay delincuencia. Entonces esa percepción de inseguridad lo llevó a tomar esa acción, y puede que esté errado o no en el actuar. Me refiero a Mario, en este caso, en la pregunta 10. Entonces, sí, también puede considerarse una discriminación por zona, pero ¿por qué una percepción de inseguridad? Porque la idea preconcebida la tiene Mario. Entonces, bajo la inseguridad ciudadana o comunitaria, el concepto que corresponde es percepción de inseguridad. Simple. Y eso es todo. Ahí están las respuestas correctas, como se mostró anteriormente. Eh, bueno, eso fue el examen. Nos estamos viendo hasta el siguiente examen, que este examen, valga la redundancia, estuvo sumamente complejo para mí. Este es como el, si no me equivoco, como el 15º intento. Bueno, hasta el siguiente examen. Bye bye.